¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a 40 de Argentina en Democracia, ciclo que estamos concluyendo ya con este año 2023 que se nos va. Ciclo que le quedan este programa, al que le quedan este programa y otro más, en esta oportunidad para que junto a un historiador y a un politólogo podamos repasar las asunciones presidenciales de estos 40 años que se han cumplido el último fin de semana. Y para que, en función de cada uno de los presidentes que hemos tenido en estos 40 años de la democracia que hemos sabido conseguir y defender los argentinos, podamos sacar algunas conclusiones de lo que rápidamente ha pasado en estos 40 años. Vamos a presentar el programa, el penúltimo de este año 2023, con estos títulos y con estos anticipos. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Y la producción del programa tuvo la idea de repasar lo que han sido en estos 40 años cada una de las asunciones presidenciales. De hecho, no están todas porque hubo una etapa después de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa en el 2001, en donde tuvimos una asociación de presidentes que ni siquiera prácticamente tuvieron acto de asunción, ni siquiera la formalidad que sí vamos a repasar en cada uno de los presidentes constitucionales en estos 40 años. Antes de presentar a mis invitados de esta noche, quiero repasar la primera de ellas, de la que se cumplieron el último domingo 40 años, la de Raúl Ricardo Alfonsín, el presidente de la Unión Cívica Radical, que abrió este nuevo periodo democrático que estamos viviendo en la Argentina. Coloca en estos momentos el general Viñone, la banda presidencial, y ya es recibida por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Hace lo mismo ahora con el bastón de mando. Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El doctor Raúl Ricardo Alfonsín ya es el nuevo presidente constitucional de los argentinos. El doctor don Raúl Ricardo Alfonsín se encuentra saludando a todo el pueblo reunido aquí en la Plaza de Mayo. Vamos a arrancar los argentinos. Vamos a salir adelante. Vamos a ser el país que nos merecemos. Y lo vamos a poder hacer. No por obra y gracia de gobernantes iluminados, sino por esto que esta plaza está cantando, porque un pueblo unido jamás será vencido. Ahora sí, vamos a presentar a los visitantes de esta noche, el programa. Gabriel Gerbaldo es historiador, docente
y un apasionado también de esto de seguir atentamente todos los fenómenos políticos que hemos tenido en la República Argentina, más sobre todo en esta época de democracia. Gabriel, bienvenido y buenas noches. Gracias por estar en el programa. Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, y Jorge Borgognoni, un hombre de San Francisco, politólogo, hemos invitado en alguna oportunidad. Es muy complicado traer a alguien de San Francisco porque no tenemos todavía terminada la Ruta 19. Pero ha hecho un gran esfuerzo y está esta noche con nosotros en el penúltimo programa de 40D. ¿Cómo te va, Jorge? Bienvenido y un placer tenerte acá, ¿eh? Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. La verdad que para mí también un honor y un placer poder compartir con Gabriel y contigo en este programa. Gracias por estar a los dos. Prácticamente de este fenómeno que acabamos de ver, la recuperación democrática, ninguno de los dos estaba con vida. Digo, Gabriel, no habías nacido, Jorge, tenías 12 meses apenas. Apenas, 12 meses. Bueno, pero se han guiado por lo que han podido investigar, porque ha sido todo un fenómeno esto de la recuperación de la democracia. Históricamente, ¿cómo se vive, Gabriel, o cómo se vivió? No, me parece que fue una enorme ebullición, ¿no? Tanto ese acto como el hecho mismo de recuperar la democracia. Además, el acompañamiento masivo que tuvo Alfonsín es algo que hasta el día de hoy, ¿no? Los radicales se siguen acordando, ¿no? de ese acontecimiento. No, me parece que es el todo más una masivo, ¿no? Sí, no, y además Alfonsín que de hecho, bueno, esto fue una construcción posterior, podemos decir, pero como, bueno, efectivamente como el padre de la democracia, es ese acto, además, no sé si recuerdan la imagen de, bueno, él con sí, las las dos manos cruzadas de una manera muy especial. Eso es todo una marca de la época y de esos 80 y que se recibieron con mucha esperanza, me parece. Con mucha esperanza. Y Jorge, desde el punto de vista de la construcción política, ¿cómo se pudo observar ese momento en donde veníamos de un proceso terrible, una dictadura tremenda, y que se pudiera en este caso dar los primeros pasos para recuperar la confianza en un poder democrático que no habíamos tenido precisamente por la dictadura militar? Bueno, en ese caso, Julio, recordemos 2 o 3 puntos. En aras de, primero lo que decía Gaby, del tema de lo simbólico, lo trascendental que era lo simbólico en cada acto, en cada acción, en que todo tenía una significancia muy especial y también trascendental en cada actividad que se iba. Digo, nada era librado al azar, todo era cargado de emotividad y también muy pensado, muy sentido, porque digamos esa carga que venía de quitar o de anular todo el dolor que podía haber traído el proceso de dictadura, así haya sido directo o indirecto, eso tenía una cuestión que después repercutía en los partidos políticos. Los partidos políticos, una reivindicación muy fuerte, no solo del ganador, sino también del partido justicialista, más allá de que digamos que Ítalo Luder fue también el otro gran dirigente que emergía con una fuerza de conducción muy fuerte, también de ser un representante. Y recordemos una cuestión, también cómo se llegan ahí, existían los colegios electorales, sí, digo, una democracia indirecta, donde ahí la fuerza de los dirigentes, a su vez para decirle, bueno, queremos a este que sea el presidente, que sea a este representante, diga usted que sea este también, digo, ¿no? Eso es muy significativo en la historia de lo que fue. Era la recuperación de la democracia, la primera vez que íbamos a votar, después de muchos años, y en esto, como dice Jorge Borgognoni, tenía un sentido bastante particular. Pero a Alfonsín no le fue bien, la hiperinflación lo complicó, sucesivos paros, y llegó Carlos Saúl Menem, desde la provincia de La Rioja, un verdadero caudillo del interior que llegó para hacer una profunda reforma del Estado que en algún momento causó entusiasmo para terminar, por ejemplo, con la hiperinflación, pero que con el correr del tiempo trajo algunos inconvenientes. Ya lo analizamos con los invitados, vamos a repasar lo que era la asunción de Carlos Menem, casualmente traspaso que compartió con Raúl Alfonsín. Se aproxima en estos momentos a la puerta principal del Congreso, acompañado por la señora Zulema Yoma de Menem y un edecán militar. Yo, Carlos Saúl Menem, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo
el cargo de presidente de la Nación. El doctor Raúl Ricardo hace entrega. Hoy es un día fundamental para la suerte y el futuro de la República Argentina. Hoy consolidamos la democracia y la libertad que tanto nos costara conseguir en largos años de lucha. Cambiábamos de signo político, ¿no? Porque pasábamos del radicalismo esperanzador de Alfonsín, que había fracasado, obviamente, a esto que era un partido justicialista, pero que tenía tal vez alguna mirada bastante de derecha, podríamos decir, ¿no? Sí, pero me parece un poco recuperando justamente lo que estuvo señalando. Me parece que, digamos, la construcción que hizo el radicalismo, y principalmente el alfonsinismo durante los años 80, de esto de alguna manera de cuidar la democracia, fue algo que justamente se realizó también con otros partidos. Y el peronismo vivió un proceso de renovación, de hecho, tanto de esos cuadros políticos, pero también a toda una serie de modificación y transformación interna del partido a nivel nacional y a nivel provincial también. De hecho, aquí fue la emergencia prácticamente de la figura de José Manuel de la Sota, que es durante esos años, y que efectivamente la renovación peronista también fue como una especie de de renovar la cara, digamos, de un partido justicialista que en la derrota de 1983 se había quedado muy asimilado a la idea de un pasado que se pretendía dejar atrás, ¿no? Sí. No solamente la dictadura, sino el tercer gobierno peronista, toda una serie de cuestiones que de alguna manera se pretendía dejar atrás. Frente a esa cuestión me parece que Menem fue un candidato, un líder de una provincia. Estas son cuestiones que al día de hoy son importantes de pensar en cómo funciona o opera nuestra política argentina, porque hace mucho ya que tenemos muchos dirigentes que prácticamente provienen, ¿no?, del AMBA y Menem de alguna manera opera como en otras coordenadas, podemos decir, que un poco lo que señalaba acá también el compañero, ¿no?, un colegio electoral, otra lógica de cómo se erigían los presidentes. Pero a su vez también Menem fue un importante líder de su provincia, de La Rioja, y a su vez un dirigente que supo imponerse dentro de la interna del peronismo, de la interna de la renovación, a Cafiero, que Cafiero había ganado la provincia de Buenos Aires y era considerado dentro de la opinión pública como, de alguna manera, el candidato peronista que tenía como un poco el camino allanado hacia la presidencia, pero que eso se va a truncar por lo menos el año 1988. Digo, Menem, me parece que si hay un rasgo que es importante destacar, por lo menos previo a su presidencia, es este tipo de perfil político, de astucia, de olfato, ¿no? Y a su vez de ambición para poder competir y de competirle frente a Cafiero, que era considerado en su momento el candidato del peronismo, sí, ¿no? Exactamente. Un candidato de los viejos y tradicionales dentro del partido. Y bien lo dijiste, Menem encarnaba esa renovación. Tipo pragmático. Ahora, ¿por qué la ciudadanía cambia de un modelo, el radical de Raúl Alfonsín, a otro que era un antagónico dirigente, justicialista se decía, pero que terminó haciendo una serie de reformas en el Estado que no tenían precisamente que ver con los principios del justicialismo? No, bueno, a ver, lo de Menem, él tenía un discurso de campaña que fue sentir el efecto de la consecuencia de la hiperinflación y anclarse en el dolor de no llegar a fin de mes, anclarse, en esa sensación de que todo es inestable, que las reglas están claras, pero no sienten el calor del pueblo. Empieza a ser una reforma del populismo, del concepto del populismo, porque el gobierno de Alfonsín llega con una popularidad muy fuerte, sí, muy acérrima, y después cuando llega Menem, uno podría decir, es la misma, sí, pero con otro acento, con otra discusión.
la revolución salarial, el salariazo y todo lo que venía a plantear la revolución ahí del trabajo, la revolución productiva. La falta de eficiencia del Estado, ahí da fundamento de las privatizaciones. Recordemos que era también cuando los primeros candidatos empiezan a escribir libros, digamos, tenían una autoría de algo como un manual de acá está la salvación, como una suerte de evangelio, ¿no? Sí. Que iban difundiendo a lo largo de... Y en eso, bueno, uno puede hasta ver la foto ahí, acompañado por Duhalde. Y bueno, digo, Duhalde, la del domingo pasado, también estuvo presente. Sí, también. Digo, lo que voy es a esto, como por ahí hay algunos dirigentes que se fueron construyendo y reconstruyendo y reconfigurando a lo largo, y Menem fue eso. Y después se anexa con un proceso del liberalismo, digamos, con esa ala que estaba oculta dentro del justicialismo, ¿no? Que de Vélez y de algún que otro Cavallo, de toda una ala ahí distinta, que cuando se le complicó con lo de la hiperinflación, tuvo que acudir a ellos y dar un giro de 360 grados absolutamente, ¿no? Sí. No, justamente en relación a lo que está señalando, me parece que justamente traer a colación esta idea de que existen como varios Menem, ¿no? Esta idea de la reconstrucción, ¿no? Porque una cosa es el Menem pre-campaña electoral y luego posterior. Digo, por esa cuestión que vos señalabas acerca del programa de privatizaciones, la reforma del Estado, cuando en realidad la campaña de 1989, el que prácticamente más se está impulsando ese tipo de agenda es Angelós, que era el gobernador de Córdoba y que era el principal candidato de la Unión Cívica Radical, con el lápiz rojo, esta política de ajuste fiscal, ¿no? Y Menem no, está apuntando a otro tipo de campaña, por lo menos en ese momento. Ahora, Menem, digamos, esto es algo que me parece que es importante destacar, es que del 89 al 91, que es el plan de convertibilidad, pasaron muchas cosas, y la crisis fue muy importante, la crisis de hiperinflación, y en el medio hubo muchos idas y contramarchas, diferentes programas e intentos de planes económicos para poder resolver una cuestión que no se terminó de resolver en última instancia, que fue la cuestión de la estabilidad o del problema de la inflación, hasta la llegada del plan de convertibilidad. Pero digo, estos son 2 años que son muy claves para poder entender también esto como Menem intentó de alguna manera readecuarse y poder resolver una posible crisis de gobernabilidad. Pero ahí digo, la cuestión, ahí Juan Carlos Torre, que es un importante estudioso del peronismo, él siempre dice que el peronismo tiene la capacidad de la plasticidad justamente de acomodarse a la coyuntura. Y eso justamente yo creo que fue una virtud de alguna manera que tuvo Menem en ese contexto. Muy pragmático, un dirigente muy pragmático. Tenemos que ir a la pausa. En un rato seguimos con Jorge Borgognoni, también con Gabriel Gerbaldo, politólogo, historiador. Seguimos repasando asunciones presidenciales y el estilo de cada uno de los que ocuparon cargos presidenciales en 40 años de democracia. Ya seguimos.